Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Un nuevo día que nuestro buen Dios nos regala, una nueva oportunidad de vida. Y continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Hoy, el capítulo número 8. El capítulo anterior terminó indicándonos que Pablo consentía en la muerte de Esteban. Estaba de acuerdo con que Esteban haya muerto. Pronto él se convertirá en el protagonista del resto de este libro. Antes de nuestro estudio le invito a que juntos empecemos en oración. Oh mi Dios, Padre eterno, a ti te damos la honra y la gloria. Venimos a ti, Señor, tal cual estamos, para pedirte, Señor, misericordias por cada uno de nosotros, por nuestros hogares, y rogar también que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor. Gracias porque tú nos lo das y queremos sentir ese poder para llegar a otros con tu palabra. Ahora pedimos sabiduría para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos con nuestro estudio de hoy. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Saulo se volvió en el principal perseguidor de los cristianos, el principal que estaba en contra del pueblo de Dios. Pero ahora, en el relato, el escritor Lucas nos lleva también a entender que el evangelio debía ser predicado a los gentiles. Así desde el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Para los cristianos, para aquel que ama a Dios, aún en los momentos difíciles, le va bien. Aún estos momentos difíciles son utilizados por el Señor. Y ahí se cumplen las palabras del apóstol, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquella persecución fue el inicio para que se empiece a propagar fuera de Jerusalén la palabra de Dios. Verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: Este es el gran poder de Dios. Estaban atentos a él, porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No importa el tiempo que una persona o un grupo de personas se encuentre en la oscuridad. Cuando llega la luz, todo se esclarece, todo viene a ser claridad. A pesar que este hombre era popular, a pesar que este Simón el mago con sus artes mágicas engañaba a la gente, cuando Felipe llevó la palabra de Dios, las cosas empezaron a cambiar en la vida de cada uno y así empezaron a decidirse por bautizarse y entregarse a Jesús. Verso 13. También creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegaron,
oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Cuando una persona ha estado enceguecida y recibe la palabra de Dios, va creciendo espiritualmente, pero a veces nos confundimos mezclando lo mundanal con lo espiritual. Este hombre piensa que puede comprar con dinero la facultad de imponer las manos y de hacer que otros reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro reprende a Simón y reprueba su actitud. Pero ahora Simón, que había creído en la palabra de Dios por medio de Felipe, no se queda tranquilo. Verso 24, respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Simón ruega que los apóstoles oren por él para que la maldición no recaiga sobre su cabeza. Ahora, luego de esto, ellos salen y van por las poblaciones de Samaria rumbo a Jerusalén, y en cada población anuncian la palabra de Dios. Parte de la predicación hacia los gentiles la encontramos en el resto del relato que viene ahora a partir del versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Aquí encontramos a Felipe siendo enviado por el Espíritu Santo hacia un gentil. La Biblia de Andrews nos dice al respecto de este funcionario: era de alto rango, de Etiopía, el antiguo reino de Meroe en el Alto Nilo, a quien debe ministrar Felipe por instrucción divina. Este etíope es un hombre de prestigio, influencia, riqueza, educación y piedad, capaz de poder leer un rollo. Funcionario de Candace, el cual no era un nombre propio, sino un título que recibía la reina madre en Etiopía. El relato continúa y este prefigura la intención divina de incluir a todas las naciones en el plan de salvación. Así, desde el versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo
o de algún otro, Felipe es enviado a que se acerque al carro del eunuco, quien iba leyendo al profeta Isaías, exclusivamente el capítulo número 53 de este libro. La pregunta de Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del eunuco por medio de otra pregunta: ¿cómo podré si alguien no me enseña? Y así empezó este estudio bíblico durante ese trayecto del viaje. Y la consecuente pregunta del eunuco: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué hermoso es cuando la palabra de Dios llega a una persona que está deseosa, en la cual el Espíritu Santo ya ha estado trabajando, y nosotros somos los instrumentos utilizados por el Señor para darles a entender, para presentarles a Cristo. Cuando llegan a cierta agua, este funcionario, este alto y prestigioso funcionario, pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Qué ejemplo de entrega al Señor y conversión. Bajan al agua y el eunuco es bautizado por Felipe por inmersión. Y luego, cuando suben del agua, Felipe es llevado por el Espíritu y el eunuco sigue gozoso su camino. Porque así es la vida cuando llega Cristo a una persona. Y ahora concluye diciendo el relato: pero Felipe se encontró en Azoto, y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Esta ciudad de Azoto es la misma ciudad que en el Antiguo Testamento la encontramos con el nombre de Asdod. El evangelio estaba siendo predicado a los gentiles. Un día el evangelio llegó a usted y a mí. Quizá en algunos llegó cuando éramos niños, en otros en la adolescencia, en la juventud, en otros aún en la tercera edad. Lo importante no es cuándo haya llegado, sino que llegó el evangelio a su vida. Y ahora usted tiene la oportunidad de predicarlo, de testificar, de permitir que el Espíritu Santo actúe con poder por medio de usted en la vida de otros. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? Amén. Gloria a Dios. Le invito a que juntos terminemos en oración. Oh mi Señor, gracias porque tú nos permites entender tu palabra, y porque en los ejemplos que vemos en ella nos haces también comprender que tu Espíritu Santo puede obrar en la vida de todos nosotros. Que hoy a cada uno de nosotros, que durante esta semana a cada uno de nosotros se nos aparezca alguien como aquel funcionario que desee, que necesite conocer la palabra de Dios. Que tú nos dirijas hacia esa persona, mi Señor, y que estemos dispuestos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Queremos ver milagros, Señor, y sabemos que vas a obrar en nuestra vida y en la vida de otros. Gracias, Señor. Ponemos este día en tus manos. Pedimos nos dirijas y nos des tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga un bendecido día.